La maldición continúa. Contaré la historia de la maldición continua. Había una vez en un manicomio para enfermos mentales, se encontraba un doctor, haciéndole unas preguntas a una muchacha llamada Ruth. Esa muchacha fue llevada al manicomio por haber matado a su madre, y a su familia. Ella estaba convencida de no haber matado a nadie. El doctor le decía a Ruth: tú fuiste la que mató a todos hace 4 años. Ruth le respondió: yo no fui, fue ese maldito muñeco. El doctor le dijo: todo lo que pasó fue por ti, tú fuiste la que mató a toda tu familia y a tu exnovio Brandon. Tú dices esa historia porque le temes a la verdad. Entiende que los muñecos diabólicos no existen. Tú eres la causante de todo lo sucedido. Los doctores, ya cerrando la sesión de que ella había sido la asesina, trasladan a Ruth a otro manicomio con mucha más seguridad. Un día llegó una muchacha de dejar un paquete. En ese manicomio sucedían cosas extrañas, se escuchaban ruidos extraños y siempre en las noches había apariciones de seres malditos. Un día Ruth estaba en el baño, se empezaron a escuchar sollozos que le decían que los ayudara, también que se escapara de ahí porque ahí les hacían daño. Ruth creyó entrar bajo los síntomas del medicamento que le estaban dando debido a que pensaban que estaba loca. Lo dejó pasar como si nada. La enfermera subió, le dijo cómo estaba. Ruth dijo: te podría hacer una pregunta, aquí está todo normal o pasa algo más. La enfermera dijo: ¿por qué esa pregunta tan repentina? ¿No estás a gusto en que yo sea la que te atienda? Ruth dijo: nada de eso, olvídalo. La enfermera, al percatarse de la situación, ya que ella sabía lo que pasa en ese lugar, batallaba o era su trabajo, no dejaba de espiarla, cuidarla y medicarla. Había veces en las que ella hacía que le dieran electroshock para que perdiera la cabeza, pero Ruth luchó hasta el final con tal de que eso no pasara. Al ver que la enfermera no avanzaba con lo de Ruth para dejarla loca, desaparecieron. Los mismos del hospital, nadie quería que el mundo se enterase del secreto que había en el hospital. A la noche siguiente Ruth empezó a escuchar una risa macabra que le decía: mata, 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 sé que quieres, hazlo. Ruth pensó, empezó a ver el cadáver de su madre, el cuerpo se empezó a abrir poco a poco y salió una figura extraña llena de sangre que le decía: vas a morir. Ruth dijo: ¿quién carajos eres tú y qué? ¿Tú quién te imaginas que soy, estúpida? Soy Hachu, el demonio de tu miserable vida que te atormentará por siempre. Bien lo sabes, no hay mejor compañía que la mía. Mejor disfruta tu poco tiempo que te queda aquí conmigo. ¿Qué tal y te conviertes en mi amada musa? Ruth, aterrorizada, corrió y gritó: déjame en paz, no sé quién mierda seas, ya que Ruth no recordaba a Hachu por los excesivos medicamentos que le hacían que se tomara. Ruth se descuida un momento y Hachu agarra un cuchillo y corta a Ruth. De repente entra una enfermera para revisar a Ruth. La enfermera vio que Ruth se estaba desangrando, la intentó ayudar, pero Hachu la vio y tomó su alma. A la mañana siguiente Hachu escribió: morirán todos. Un día una señora llamada Estela, que estaba enferma del corazón y con un gran problema psicológico ya que había matado a su propio hijo que se llamaba Pablo, Estela le decía de cariño Pablito. Desde ese entonces Estela lleva en sus brazos un muñeco que para ella es su hijo Pablo. Un día en la noche Estela escuchó un ruido, a lo que ella asustada gritó: ¿qué mierda fue eso? Con el paso del tiempo los ruidos eran cada vez más fuertes y perturbadores. Laura escuchó una risa de un payaso y el motor de una motosierra. Estela, muy perturbada, dice: mátame a mí, pero a Pablito déjalo en paz. De repente se ve, aparece Hachu y le dice: hola señora Estela. Ella le contesta: ¿y tú quién carajos eres? Hachu le responde: yo soy el mejor amigo de Pablito, mi nombre es Carlos Javier Arriaga Vázquez y he venido para jugar un rato con Pablo. En ese momento Hachu aprovechó para repartir su alma al muñeco y Estela se quedó callada y dijo: ¿en serio tú eres mejor amigo de mi bebé? ¡Qué sorpresa! De inmediato le digo a Pablito que salude. Estela puso a un lado de Hachu a Pablito y Hachu dijo: muchas gracias, ahora puedes salir de aquí, necesito hablar con él, es que ha pasado tanto tiempo que no nos vemos y debemos de tratar cosas, así que por favor salga. Estela dijo: si te lo encargo, por favor cuida de él. Estela le dio un beso a Pablito y le dijo: pórtate bien. Estela, por fin salió. Hachu hijo, por fin salió. Esta vieja chiflara me tenía harto, en fin es hora de hacer milagros. Pablito, serás mi sombra. Hachu empezó a decir el conjuro para transferir su alma. El cielo relampagueante y sonidos extraños se dejaron ver esa noche. Terminando el conjuro, Pablito se puso de pie. Hachu entre risas dijo: por fin tengo la sombra que he deseado, a lo que Pablito respondió: ¿quién eres tú y mi mami? Hachu se quedó callado y dijo: mierda, tu alma de verdad está aquí. Lo que no sabía Hachu es que tanto fue el dolor y cariño de Estela hacia su hijo que, en realidad, cobró vida
a Pablito fue al llamado de su madre. Su alma sí estaba ahí. En ese momento se escuchó un sonido muy fuerte como algo que hubieran tirado. Era Kairi, y una enfermera jubilada que iba a visitar el manicomio. Ahí vio a Hachu y a Pablito parados. Kairi dijo que no puede ser, estoy soñando. ¿Qué es esto? Dos muñecos hablando. Hachu dijo, cállate vieja estúpida, tengo suficiente con este maricón. Hachu agarró un soplete y como la señora Kairi ya no podía ni con su alma por su edad, rápidamente la tiró hacia el suelo. Cruelmente empezó a quemarla. Ella gritaba de dolor. Del mismo shock murió al instante. Pablito se quedó totalmente en shock, como ido sin palabra alguna. Hachu se acercó y le dijo que maricón es normal, te acostumbras, es lo más divertido en el mundo, así que no te preocupes, tarde o temprano lo harás. Después de todo tienes mitad de mi alma, somos iguales te guste o no. Pablito respondió, nunca seré como tu basura. Pablito se fue hacia la habitación de su madre para esperarla, pero ella no llegaba, estaba en otra sala especial de terapias. Pablito Chito, como su madre le decía, fue hacia esa sala. Dentro ella estaba un enfermero cuyo inconveniente con Estela era que ella no le hacía caso. Estela no sabía ni de la existencia del enfermero, a lo que el enfermo Nicolás era su nombre siempre hacía que llevaran a Estela a esa sala solo para divertirse con ella, hacerla sufrir electrocutándola, según eso para mejorar su estabilidad mental, pero simplemente Nicolás se desquitaba por no hacerle caso. Pablito solo veía lo que le hacía, lleno de enojo y tristeza quería asesinar, y de repente Hachu estaba bajo una mesa y le dijo, vamos, no seas cobarde, desquítate, dale una lección, permitirás que trate así a tu madre. Estela volteó hacia donde estaba Chito por el mismo dolor que estaba sintiendo, no sabía ni qué hacer. Nicolás dijo, eso te ganas por no hacerme caso, perra loca. Pablito agarró un cúter que estaba en el suelo y se acercaba poco a poco hacia la, lo que Chito gritó, te estás divirtiendo, escoria. Nicolás volteó abajo y lo vio, dijo, ¿qué está pasando aquí? Chito le dio con el cúter en las piernas. Nicolás cayó lleno de sangre, dijo, ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? Hachu hijo, todavía tienes el descaro de decir que hice, idiota, sufrirás por lo que has hecho, hijo de perra. Hachu le dice a Pablito, terminarlo de matar, maldito maricón, este es el último paso para que te conviertas en un asesino. Pablito lleno de rabia le clava un cuchillo en la cabeza a Nicolás. Estela dice, gracias Chito por ayudarme, ese señor era muy malo conmigo, no, solo me maltrataba cada vez que podía, me manoseaba y me lastimaba la vagina. Desde ese entonces Pablo cambió y despertó sus instintos asesinos. A la noche siguiente Ruth ya estaba enterada de los asesinatos que habían estado sucediendo. Ruth, muy asustada, dice, ya viene por mí, ya vine por mí. De repente la habitación en la que estaba Ruth empezó a oscurecer y a cambiar de ambiente y se le aparece la muerte diciéndole, muy pronto vendré por ti. Ruth, muy confundida, dice, ¿qué carajos acabo de ver? De repente Hachu se aparece y le dice, hola maldita perra, ¿cuánto tiempo sin vernos? Hachu ríe y dice, ¿te gustó mi regalo de hace 4 años? Lo mejor del regalo fue haber matado a la zorra de tu tía, y también a tu estúpida madre. Gracias a mí estás encerrada en este maldito nido de locos. Nadie te va a creer que yo fui el que mató a todos. Hachu ríe y dice, mejor ya date por vencida. De repente entra un doctor y dice, oh por Dios, el muñeco tiene vida propia. Ruth le dice al doctor, ¿escuchó todo? El doctor le responde, sí, escuché todo, te ayudaré para que salgas de aquí, ya que tú no fuiste la asesina. De repente Hachu dice, no tan rápido. Hachu matar al doctor con machete filoso y con un cuchillo le empieza a atravesar el cuerpo una y otra vez. Hachu dice, te quedaste nuevamente sin testigos. Hachu ríe con una risa diabólica. A la noche siguiente había una anciana de 80 años de edad llamada Isabel, que estaba enferma de la cabeza. Ella alucinaba cosas, siempre veía espíritus, almas. Además de eso, realmente ella podía ver el futuro oscuro de las personas. Esa misma noche Ruth y Isabel tuvieron una conversación. Ruth quedó en shock lo que le había contado Isabel. Esa misma noche se había un señor llamado Sergio. Él había quemado a su familia, estaba extremadamente loco, ya que había sido abusado de niño. Esa noche Sergio escucha gritos de dolor y vio a una mujer y a unos niños, estaban todos quemados. La mujer gritando decía, Sergio, ¿por qué lo hiciste? Y los niños llorando suplicaban, decían, papá, ayúdanos, nos duele. Sergio respondió, sí claro. Cuando Sergio se acercó a ellos le cae una bola de lava. De repente escuchó una risa diabólica que decía, eres un estúpido. Sergio respondió, ¿quién eres tú? El muñeco le dice, mi nombre es Pablo, pero mi madre me dice Chito, ¿verdad mami?
Estela responde: claro mi niño, lo que usted diga. Chito dice: hay que matar a ese hijo de perra. Sergio, ardiendo en llamas, suplica: por favor no me maten, yo solo quiero salvar a mi familia. Estela responde: cállate idiota, aquí se hace lo que mi hijo diga. Estela agarra un machete y le corta los dedos uno a uno. Sergio, gritando de dolor, dice: por favor, por el amor de Dios, déjame libre. A lo que Pablito respondió: no metas a Dios en esto, no es real, no está comprobado de que exista, o si fuera real, porque no vine y te salva. ¿Sabes por qué no vine? Porque eres una mierda. Sergio recordó lo sucedido de lo que le hizo a su familia. Sergio en su mente escuchaba gritos de dolor. ¿Qué le decía Patty? Por favor no lo hagas. Sergio dijo: tienes razón, soy una mierda de persona. Cuando mi familia me suplicaba que no hiciera a Aníbal y hoy los mate, merezco morir. Estela responde: ya cállate. Le vuelve a cortar los dedos uno a uno otra vez con el machete. Pablito dice: ahora trágatelos. Estela le mete, hace que se traje sus propios dedos. Sergio, vomitando del asco, dice: son unos hijos de puta. Estela nuevamente le vuelve a dar con el machete en los pies, hasta que una gota de sangre le salpica a Pablito. Pablito, muy enojado, dice: imbécil, me salpicaste de tu asquerosa sangre. Pablito, enojado, le vuelve a la cabeza con una espada muy filosa. Riendo, dice: una basura menos. Pasaron días y los pocos pacientes que quedaban ya le temían a Ruth, ya que pensaban que ella era la asesina. Uno de ellos le dice a Ruth: largarte de aquí, tú eres una psicópata loca, tú no deberías estar viva. A lo que una señora llamada Paulina responde: no es culpa de ella, aquí hay unos muñecos asesinos. A lo que uno de los pacientes responde: otra perra loca con esa historia estúpida. Ruth dice: es real, él es un niño llamado Carlos Javier Arriaga Vázquez, el mismo traspaso, su alma es muñeco, él es mi primo. Uno de los pacientes dice: y según tú, ¿cómo es que terminó en es muñeco? Ruth le respondió: cuando él era niño sufrió de bullying, y fue víctima de violación. Él no tenía amigos en la vida real, solo tenía un amigo imaginario, él lo llamaba CJ Loquendero. CJ era su único amigo. Javier le tenía tanta confianza, lo estimaba mucho, tanto era su amor por el que lo consideraba su mejor amigo. Pero 2 años después las cosas cambiaron. Según Javier, su amigo había muerto de una enfermedad en el corazón. Desde entonces las cosas cambiaron. Javier ya se había quedado totalmente solo. Él buscaba las maneras de conseguir amigos, pero eran inútiles sus intentos. Publicaba en las redes sociales si alguien quería ser su amigo, pero nadie le respondía. En la escuela lo seguían molestando y humillándolo, pero un día Javier dio por vencido, cayó en las adicciones, o desde ese entonces quedó loco. Un día mató a su madre y a sus compañeros de clase y mucha más gente, y al final, cuando la policía lo estaba buscando, se dio un tiro en la cabeza. Tiempo después volvió a la vida, pero esta vez como muñeco. Él mismo se puso de nombre Hachu. Esa vez se vengó de los Vázquez, pero ellos terminaron matándolo, y 9 años después mató a toda mi familia, y desde eso entonces me acusaron de asesina. Cuando Ruth terminó de contar la historia, los pacientes ya estaban muertos. Hachu, hijo, casi logras echar a perder mis planes. Ríe con una risa diabólica. Ruth, llena de rabia, le entierra un cuchillo a Hachu, y dice: ya muere, hijo de puta. Ruth quema toda la habitación de los pacientes para quemar a Hachu, pero Hachu ya se había escapado. Ruth empezó a escuchar el llanto de la Llorona. Ella, muy asustada, dijo: sal de ahí, maldito muñeco de mierda. A lo que Hachu dice: fin del juego. Ruth responde: ¿cómo es que puedes hacer todo eso? Hachu le entierra unas tijeras en el pecho a Ruth y le dice: digamos que fue un deseo, ahora muere, perra. Ruth, ensangrentada, hace lo posible para matar a Hachu, pero en eso llegaron unos policías y ven todos los cadáveres y se llevan a Ruth. Una semana después la gente llegó a un acuerdo para que mataran a Ruth, ya que se la acusaba nuevamente de asesina. Un señor sentó a Ruth en una silla eléctrica, la empezaron a torturar con muchas cosas. Una de ellas fue con una silla de hierro llena de clavos. Después la agarraron entre varias gente y con palos filosos le perforaban el pecho una y otra vez. Al final, toda ensangrentada, la llevaron a una guillotina y le decapitaron la cabeza. No les bastaba con eso, así que le echaron gasolina al cuerpo para prenderle fuego completamente. Todo el mundo empieza a gritar de alegría, gritaban una menos. Hachu desde una esquina observaba y se
se llenaba de placer ya que le dieron nuevas formas para matar a lo que de la sangre que derramaba el cuerpo de Ruth agarró una taza y brindó por nuevos asesinatos, solo que se tomaría un largo descanso ya que la gente terminó de divertirse con el cuerpo de Ruth. No se supo nada del asesinato ya que tanto televisión, redes y demás para no delatar nada ni a nadie del asesinato, eso quedaría entre ellos, a lo que Hachu vio la cabeza de Ruth y le dijo: fue un placer conocerte. Fin del juego, perra. Come, little children, I'll take thee away into a land of enchantment. Come, little children, the time's come to play here in my garden of shadow.